Amados hermanos y amigos, la semana pasada analizamos el verso 1 del capítulo 53 del profeta Isaías. En la introducción nosotros decíamos la semana pasada que el capítulo 53 de Isaías narra los padecimientos y sufrimientos del Mesías. Decíamos que estos padecimientos y sufrimientos eran vicarios porque tenían fines redentores. Además, en la introducción también decíamos nosotros que este capítulo se le llama el lugar santísimo de la profecía antiguo testamentaria. En esta noche vamos a analizar el verso 2 de ese mismo capítulo. Y la introducción de este verso 2 es que la interpretación mesiánica del capítulo 53 de Isaías no fue aceptada ni aun por los mismos judíos hasta el siglo XII después de Cristo. Después de eso, de esa fecha, varias interpretaciones han surgido, pero la más aceptada de todos por eruditos y teólogos, tanto liberales como conservadores, es que realmente este capítulo narra la humillación y exaltación del Mesías. Este capítulo dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni atractivo. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Analicémoslos palabra por palabra. Vamos a analizar este capítulo, este verso bíblico. La primera parte de este verso bíblico dice: subirá cual renuevo delante de él. Debiera leerse mejor: subió cual renuevo delante de él. Si observamos que todos los verbos del verso 1 al 7, todos están en tiempo pasado, indica esto que este es un evento que se realizó en la eternidad de acuerdo a los planes perfectos de Dios. O sea que el plan de redención en Cristo Jesús es algo que fue llevado a cabo desde la eternidad. Y esto podemos comprobarlo bíblicamente. Es nuestra costumbre comprobar con la Biblia todo lo que decimos, afirmarlo con la palabra. Cuando buscamos el capítulo 13 y verso 8 del libro de Apocalipsis o Revelación, encontramos donde dice que Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Eso indica que si fue inmolado, fue muerto desde el principio del mundo. Pero como el apóstol Pedro lo especifica más ampliamente en el capítulo 1, verso 18 al 20 de su primera carta, él dice: porque fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en este tiempo por amor de vosotros. Dice el apóstol Pedro que él fue destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde que Dios existe, que ha existido siempre, siempre tuvo esto ya como algo realizado. Se manifestó en los postreros tiempos, como dice el profeta Miqueas en el capítulo 5 y verso 13 en adelante, donde nos dice allí que la salida del Hijo de Dios son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice: pero lo dejará hasta que llegue el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel.
Ese es el tiempo que el apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 4 y verso 4 de su carta a los Gálatas. Cuando aquí el apóstol dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El tiempo que señalaba el profeta Miqueas. Pero ya eso era algo realizado desde antes de la fundación del mundo. Ya eso estaba en los planes perfectos de Dios. Vemos esto como un evento de tiempo pasado. Algo que estaba en la mente del Señor desde siempre. Por lo tanto, entendemos que esto ya era algo que se había realizado. Por eso decimos, viendo que todos los verbos de este capítulo 53 hasta el verso 7, todo están en tiempo pasado. Entonces, aquí en vez de decir subirá, debe leerse subió cual renuevo delante de él, porque era algo que ya estaba verdaderamente llevado a cabo. Dice cual renuevo. Eso tiene dos aplicaciones. Primero, un árbol que aparentemente estaba seco, pero que comienza a reverdecerse después del paso del invierno. En segundo lugar, habla de una planta delicada. Y esto habla de la ternura y delicadeza de nuestro Señor Jesucristo, ya que el renuevo o retoño de un árbol en su inicio hay algo tierno y delicado, fácil de dañar y algo hermoso. Y esto habla de la ternura, la belleza de nuestro Señor Jesucristo, la delicadeza que hay en nuestro Señor. La otra parte dice delante de él. Ahora esto es delante de Jehová. Y eso habla que el ministerio y la persona del Mesías fueron aprobados directamente por Dios. La gente realmente ignoró al Mesías o pudo ignorarlo, pero no así Dios. Estaba presente delante del Señor. La otra parte de este verso dice, como raíz de tierra seca. Cuando se habla de raíz, a Cristo se le aplica la palabra raíz en varios pasajes bíblicos. Por ejemplo, en el capítulo 5 y verso 4 al 5 de Apocalipsis dice Juan, y yo lloraba mucho, porque no se encontró ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ninguno que pudiera abrir el libro y desatar su sello, ni aún mirarlo. Y yo lloraba. Pero uno de los ancianos vino y me dijo, no llore, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cuando buscamos Apocalipsis capítulo 22, verso 16, él dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio a las iglesias. Yo soy la raíz de David, el lucero o la estrella resplandeciente de la mañana. Una vez más encontramos este término en el capítulo 11, verso 10 del libro del profeta Isaías, donde dice, acontecerá en aquel tiempo que la gente correrá a la raíz de Isaí. Aquí encontramos ahora cierta variante. Los otros versos que citamos dice la raíz de David. Aquí dice la raíz de Isaí. Pero ¿quién era Isaí? Isaí era el padre de David. O sea que es la misma línea de sangre. Cuando buscamos el capítulo 4, versos 18 al 20 del libro de Ruth del Antiguo Testamento, encontramos allí al final de una breve genealogía que aparece allí, encontramos allí a Isaí como el padre de David. Y aquí habla de la raíz de Isaí. Dice allí, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ran, Ran engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. O sea, por eso aquí la raíz de Isaí. La raíz de Isaí es David. Y la raíz de Cristo es David. Entonces, aquí verdaderamente no hay una incongruencia, sino que hay verdaderamente algo que combina, algo que se compacta
tanto Isaí como David, como raíz de tierra seca. No se puede esperar nada de una tierra árida y seca. Sin embargo, de ella el Señor levantó al Mesías. Es que el Señor, como dice Ezequiel capítulo 37 y verso 10, de un valle de hueso seco puede levantar verdaderamente un poderoso ejército. Así aparece en Ezequiel capítulo 37 verso 10. El Señor levantando de un valle de hueso seco, muy seco en gran manera, un poderoso ejército. El Señor convierte verdaderamente el lugar seco en estanque de agua. Isaías capítulo 35 y verso 7 aparece esto. El Señor también cambia nuestra tristeza y lamento en gozo perpetuo. Isaías capítulo 35 verso 10. El Señor también hace de un vaso malo, dañado, un vaso nuevo. Jeremías capítulo 18, allá en el verso 4. Y el Señor hace florecer el yermo, según Isaías capítulo 35 y verso 1. ¿Qué es un yermo? El yermo, según el diccionario ilustrado de Samuel Vila y Santa María, el colombiano y español, pues ellos dicen allí que el yelmo era un casco de cuero que usaban los soldados, y especialmente los soldados romanos, como protección hacia los golpes, que luego se hizo de bronce y de hierro. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de la armadura de Dios en el capítulo 6 y verso 10 al 17 de la epístola a los Efesios, él dice que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y estar firme. Dice que debemos tomar la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del Evangelio, tomar el escudo de la fe, y en el verso 17 dice, y el yelmo de la salvación. O sea, era un casco protector que usaban los soldados, y nosotros somos soldados de Jesucristo y tenemos que vestirnos con la coraza de justicia, con el casco del yelmo. Tenemos que utilizar la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Esas son las armaduras de un creyente. Entonces, verdaderamente Dios puede hacer de la nada, o a partir de la nada, puede hacer todo lo que ha hecho. Él hizo el mundo y su plenitud, lo hizo todo a partir de la nada. No de la nada, porque de la nada no se hace nada, sino a partir de la nada lo hizo todo. La otra parte de este verso bíblico nos dice, le veremos, y de forma bien clara, no hay parecer en él. Y eso fue lo que pasó con el Señor. No hay parecer en él ni hermosura. No hay parecer. El Señor no se presentó de ninguna manera con pompas y un séquito llamativo o atractivo. No hizo eso. No lo hizo, sino que se presentó humilde y sencillo. La gente que le seguían a él, pues sus acompañantes eran gente, podemos decir, de la clase baja o gente sencilla. Como dice el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, del verso 16 en adelante, dice que cuando ellos comenzaron a predicar, Pedro y Juan, también lo encontramos en el capítulo 4 del discurso que ellos dan allá frente al Sanedrín judío, del verso 14 al 16, encontramos 17 inclusive, encontramos donde ellos, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran gente sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es que el Señor enseñó a aquella gente, le dio sabiduría. Por lo tanto, nosotros tenemos también que hacer lo mismo, revestirnos nosotros con la coraza de justicia y hablar conforme a la palabra del Señor. Seguimos desarrollando este verso bíblico. El Señor no entró a Jerusalén en un carro militar con mucho aparataje. No, entró en un burro
y prestado, un burro prestado. En él fue que entró el Señor a Jerusalén para cumplir la profecía del profeta Zacarías allá en el capítulo 9, verso 9. Dile a la hija de Sión, gózate y alégrate, hija de Sión e hija de Jerusalén, porque aquí tu rey viene a ti manso y humilde, y cabalgando sobre un pollino, hijo de animal de carga, hijo de una asna. O sea que no entró en un carro militar con grande aparataje, con un ejército con cañones en la mano, ni entró en un caballo brioso como hacían los reyes, llenos de pompa y de vanidades, y un caballo haciendo filigrana con la pata delantera, moviendo sus crines, un caballo hermoso, robusto. No, entró en un burro y prestado. La gente que le seguía a él eran gente común del pueblo, no había ningún aristócrata con él. Y si habían 2 o 3 personas de importancia en el país, eran muchos de sus seguidores. Entonces, el Señor realmente anduvo predicando de punta a punta el país como un mero itinerante. Comía y dormía donde le recibían. No tenía ningún sitio de lujo que pudiera clamarse que era suyo. Cuando buscamos al capítulo 9, versos 57 y 58 del Evangelio según San Lucas, encontramos allí donde alguien se le acerca al Señor y le dice: Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Él le dijo: la zorra tiene guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Estimados hermanos y amigos, no tenemos de qué quejarnos. Tenemos que decirnos, como decía el ex juez Milton Alcázar. Él decía, cuando le preguntaban cómo estaba, y bueno, no me quejo. Nosotros no debemos quejarnos, porque él era el dueño de todo y vivió en esa tierra como un pobre. Dice, siendo rico vivió como pobre para enriquecer a muchos. ¿Para qué? Para darnos a nosotros la herencia de hijos. Somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Bien, entonces, esta gente que el Señor verdaderamente lo seguían a él, eran personas humildes, personas sencillas, lo que llamamos aquí el populacho, sin menospreciar a la gente de abajo, porque casi siempre son los que se acercan a Dios. Los otros están tan en la pompa de su vida y realmente en su vanidad que casi nunca se acuerdan de que un día tendrán que ir a la presencia del Señor a dar cuenta de sus hechos. Sin embargo, hay mucha gente rechazada por el mundo que vinieron a los pies del Señor y el Señor les reservó un lugar en su morada celestial. La otra parte de este verso bíblico dice: le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Sin atractivo. El Señor no usó el magnetismo y el carisma que usan los hombres del mundo con el propósito determinado de cautivar a las multitudes. El Señor de ninguna manera se valió de medios sensacionales, aparatosos para que la gente se fijase en él. De ninguna manera. Se mantuvo todo el tiempo humilde y sencillo, como dice Mateo capítulo 11, allá en el verso 28 al 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es la lección que nos da a nosotros, y nos dio ejemplo. Juan capítulo 13 y verso 15, él dice: ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis. Él es el modelo, es lo que llamaba el paradigma, modelo a seguir es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro modelo. Él es el paradigma nuestro de quien debemos nosotros seguir. La gente ignoró, y eso es lo que el profeta dice aquí, en la otra parte de esta interpretación, la poca sensibilidad que la gente sintió
hacia la persona y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender verdaderamente al Señor y asimilar al Señor, hay que tener un gran discernimiento espiritual. Pero la gente no tenía eso, y por lo tanto, las personas que no tienen discernimiento espiritual no ven en el Señor nada de importancia. Para él las cosas de Dios no tienen sentido. El apóstol San Pablo, cuando escribe su primera carta a los Corintios, allá en el capítulo 1, verso 18, él dice allí que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es una locura. Por eso Thomas Morrison, los seguidores de Mary Baker en la ciencia cristiana, tenemos que combatir esa doctrina herética de que porque un hombre sea crucificado en una cruz y diga consumado es, ya eso basta para salvar nuestras almas. Tenemos que combatir esa doctrina. Vean ustedes qué clase de religión. Es un asunto que cae en el terreno de la herejía, y ellos eran los que eran herejes realmente. Esa señora hablaba de que no había que ir a médico y que no había que buscar remedio porque nosotros no teníamos por qué enfermarnos. Sin embargo, ella murió, y murió en manos de médico, porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. No es lo mismo llamar al hombre de los dos cuernos que verlo llegar. Cuando estamos con los pies sobre la tierra somos muy valientes, pero cuando estamos acorralados, que no sabemos qué hacer, entonces todos nuestros principios se van al suelo. Por eso es que hay que estar fundamentado en la roca inconmovible de los siglos, en el inmortal de las edades, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí es donde no somos removidos por todo viento de doctrina. La gente que no tiene ese anhelo espiritual realmente no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu. El apóstol Pablo habla en el capítulo 2, verso 14 de su primera carta a los Corintios. Él dice allí en forma clara y sencilla que el hombre natural no percibe ni entiende las cosas que son del Espíritu porque le son locura. Para él son locura. Dice, porque han de ser discernida espiritualmente y no la puede entender. El apóstol Pablo divide a los hombres en tres grupos diferentes. Él habla aquí de los hombres naturales. Y cuando buscamos el capítulo 3, verso 1 al 3 de Primera de Corintios, él dice allí, hermanos, cuando fui a vosotros no pude hablarle como espirituales, sino como a carnales. Por eso no le di a ustedes vianda sino leche, porque no eran capaces ni lo son, porque son como niños, porque habiendo entre ustedes celo, contienda, divisiones, no soy carnales y andáis como hombres. Porque uno dice yo soy de Pablo, otro yo soy de Cefa o Pedro y otro yo soy de Apolos. ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? Y él habla allí de carnales y espirituales y naturales. El hombre natural viene de la palabra griega psukikos. Para los que llevan anotaciones se escribe a sí mismo psukikos, pero termina con K de kilómetro y tiene una P adelante antes de las otras letras que forman esta palabra, psukikos, y está hablando del hombre natural, el hombre que no ha tenido experiencia para con Dios, no tiene ningún tipo de fe en Dios, vive solamente en lo natural. Y este puede ser un erudito, un científico, un elocuente, pero las cosas espirituales le son ocultas, no las entiende. Ese es el hombre adámico, como dice el reverendo C.I. Scofield. Él dice que estas son las personas naturales, el hombre adámico, que permanece sin ningún tipo de relación con Dios y sin fe en Dios. Pero el apóstol Pablo usa aquí también la palabra carnal, que viene de la palabra griega sárquicos. Se escribe igual, pero esta no lleva la P por delante, pero también termina en K de kilómetro y ambas tienen acento
en la O, sarkikos, quiere decir carnal. Pero aquí está hablando de cristiano. Y hermano, cuando fui a ustedes no pude hablarle como espirituales, sino como a carnales. Y es hablando de un cristiano que ha sido renovado en su vida, pero anda según la carne. Todavía tiene todo tipo de atracciones a las cosas del mundo. Es el sarco o el cristiano carnal. Pero usa también la palabra neumáticos. También esta lleva la P adelante, como alguna gente escribe en psicólogo, con una P adelante, pero la P no se usa. Entonces aquí también aparece la palabra neumáticos. Esto se aplica al hombre que ha sido renovado y anda lleno del Espíritu Santo y anda en el Espíritu, desengañado de las cosas materiales que ya no le atraen. Eso es como el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20. Juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desprecio la gracia de Dios, porque si la salvación fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Entonces, esta persona que hemos citado, tenemos nosotros que ubicarnos donde estamos. ¿Está usted, estimado amigo, dentro de los naturales que no tienen ningún interés por las cosas espirituales? Este es un buen momento para que usted comience a interesarse por las cosas espirituales y pueda rendir su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el móvil de estos mensajes o breves estudios de la palabra del Señor, llevar una orientación. ¿Está usted, estimado hermano, dentro de los carnales que todavía, que a pesar de haber sido regenerado por el Señor, todavía tiene esa inclinación marcada hacia las cosas de la carne, a llevar todas las modas que el mundo le presenta? Por eso el apóstol San Pablo en el capítulo 12 y verso 1 al 12 de su carta a los romanos, dice allí que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios, que es vuestro culto racional. Pero dice, no conforméis a este siglo. La palabra conforméis, del griego suchemachizo, significa moda. Dice, no se conformen a la moda de este mundo, porque hay muchas personas que están en sus iglesias, pero están conformes a este mundo y no están marcando la diferencia. Entonces se le conoce como cristianos carnales. Son cristianos, pero no dan el testimonio claro que realmente da un cristiano espiritual. El espiritual es una persona que se ha desengañado de este mundo impío y vanidoso en que vive la gente y vive para Cristo y no le atraen las cosas de este mundo. Y por lo menos tiene el poder de rechazarla cuando se presenta, porque ellas siempre se presentarán. Y el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos hacer. El peor enemigo que tiene un cristiano es su propia carne. Dice J. Oswald Sanders en su libro Liderazgo Espiritual que el peor enemigo que tiene Sanders es el mismo Sanders. El peor enemigo que tiene Gabriel Bertré, quien les habla, es Gabriel Bertré. Es su propia carne, su propio cuerpo, con quien está batallando. ¿Por qué? Porque es el hombre interior, está luchando con el de afuera. La carne fue hecha de la tierra y quiere las cosas de aquí abajo. El espíritu lo dio al hombre, como dice Eclesiastés capítulo 12 y verso 7. El polvo vuelve a la tierra como era, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, el espíritu busca hacia arriba, pero la carne que es de la tierra busca las cosas de la tierra. Es el gran conflicto que tenemos interiormente, pero el espiritual lo vence y camina en los caminos del Señor bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿En cuál renglón se encuentra usted, estimado amigo y estimado hermano? Lo dejo a su consideración. El Señor realmente muchas veces está cerca de la gente y ellos ignoran su palabra. Pero, ¿qué actitud tiene usted hacia Cristo? Dejo esto bajo su consideración. Dios le bendiga rica y abundantemente. Es su hermano Gabriel Bertré desde la Ermita Moca, República Dominicana.